Padre eterno, Padre de misericordia, vamos a su presencia, Señor Dios mío, dándole gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor Jesús, Dios mío, Padre Santo. La manera de vivir la fe ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay países que reportan altos niveles de religiosidad y fe. En Chile, las iglesias pentecostales datan a mediados del siglo XIX, volviéndose así una de las religiones más populares actualmente. Esta es una rama de la Iglesia Evangélica particular que, según la definición de Rogeri de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se diferencia de las demás debido a su creencia en la sanación física por medio de la acción espiritual, la presencia continua del Espíritu Santo y su manifestación real por medio de la capacidad de hablar en lenguas. Milagros, los cuales no tienen explicación científica, ocurren revirtiendo lo que parecía imposible. En este caso, la enfermedad, que conforme a la religión pentecostal se refiere a que la forma de manifestarse la dolencia puede ocurrir a través de síntomas somáticos. Otra forma de concebirla es como un estado de alerta o llamada de atención de Dios a aquel que se ha alejado de los caminos del Señor. Cuando alguien se enfermaba en el pueblo y no contaba con recursos necesarios para su recuperación, se decía a un misionero que predicaba un evangelio con milagros y sanidad, que de acuerdo con la definición de Guerrero del Colegio de Antropólogos de Chile, en la religión evangélica, la sanidad equivale a ser elegido, es decir, estar entregado a la obra del Señor. Esto permitió un crecimiento popular del Evangelio en las clases marginadas o excluidas de los derechos básicos de cada ser humano en América Latina, que el Estado debía garantizar. Entonces, el pentecostalismo es una manera alternativa a la medicina convencional por su milagro de sanidad. ¿Y a esto se debió su exponencial crecimiento? El objetivo de este microdocumental es entrar al campo de la diversidad e inclusión social. Según la Revista Médica de Chile, la interculturalidad en salud ha sido concepto indistintamente utilizado para designar el conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud, abordando la religión evangélica pentecostal con un enfoque cualitativo, reflexivo y antropológico sobre sus prácticas de salud o enfermedad en el contexto de Latinoamérica. A principios del siglo XX, los misioneros pentecostales comenzaron a llegar a América del Sur desde Estados Unidos con una rápida propagación, debido a que el pentecostalismo fue capaz de conectar y adecuarse a la cultura popular y darle continuidad a lo místico que predomina en América Latina. Según investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia David López, eran granjeros, albañiles con un fuerte sentir del Espíritu Santo. No contaban con estudios o títulos de teología. Para ellos lo más importante era la experiencia con el Espíritu Santo, sus dones, profecías, hablar en lenguas y la sanidad, con un fuerte compromiso con los más pobres y vulnerables. Una de las áreas que más popularidad tuvo dentro de la sociedad fue la de sanar, ya que no se encontraban los recursos necesarios para una buena atención hospitalaria, por lo cual la gente acudía a ser ungido. El ungir es una costumbre hebrea que nació en los años antes de Cristo, que tenía como propósito ayudar a las personas mediante la voluntad de Dios. Este acto debe ser realizado por una persona que contenga una enorme fe en Cristo y crea en la protección que Él le puede brindar. El proceso es caracterizado por quien efectúa el ungimiento, dado que se puede realizar de dos maneras distintas. Una de ellas es por la fe, donde éste apoya sus manos sobre el individuo y se llevan a cabo oraciones para lograr un propósito esperado, mientras que el otro método consiste en derramar algún tipo de aceite sobre la persona que le contribuya a un completo bienestar. Cabe destacar que ambas técnicas buscan simbólicamente crear una cobertura de Dios sobre el ser que necesite de su voluntad. En los tiempos de Cristo, este acto se practicaba solo con las manos, así como se practica comúnmente en iglesias día a día.
también se puede realizar en un distanciamiento con el sujeto. Al hacerlo de esta manera, todos los hermanos de una congregación oran por él estirando las manos hacia el lugar en donde él se encuentre, con la fe de que están posicionando sus manos encima del individuo a sanar. La finalidad de esto no es lograr la sanidad física, corporal de la persona, sino que es incrementar la fe, apaciguar y entregar paz y esperanza a la persona. Esa es la finalidad de nuestra fe. En años posteriores a estos, cuando usted escucha tal vez hombres más ancianos, mujeres más ancianas, vivieron un cristianismo donde se hacían muchos milagros, mucha fe, y no es que haya disminuido con los años la fe, sino que era un tiempo distinto en el cual la fe se aplicaba de una manera distinta en los corazones de las personas. Era más difícil el acceder a la medicina, ya sea en un consultorio particular. Así que la gente, cada vez que oía de hombres o mujeres que tenían el don, iban y eran sanados, simplemente por la fe que ponían en ellos. Esa es la finalidad, no existe otra explicación. Solamente ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo y nos rendimos ante su voluntad. Los nuevos enfoques antropológicos en el análisis de los símbolos se preguntan por el significado que estos transmiten. Lo que les preocupa a los antropólogos de hoy no es qué son, sino qué se dice a través de ellos. De acuerdo con la Revista Médica de Chile, desde la antropología sociocultural, un sistema médico se coincide como un conjunto más o menos organizado, coherente y estratificado con agentes terapéuticos, modelos explicativos de salud, enfermedad, prácticas y tecnologías al servicio de salud individual y colectiva. Si bien nosotros hablamos de la fe sanadora, ¿cierto?, que hace milagros, no solamente a través de las sanidades, sino que a través de otro tipo de muestras de milagros, también creemos grandemente que el Señor puede sanar a una persona a través de su fe. Esto no quiere decir que nos neguemos a la medicina moderna, ¿cierto?, o a través de la ciencia. Lo que hacemos es poner por fe nuestra creencia en el Señor Jesucristo para que Él sea realizando una sanidad, si esa es la voluntad de Él. El evangelismo y la medicina convencional también se encuentran entrelazados por un grupo de mujeres evangélicas conocidas como las Damas de Blanco, las cuales se dedican al voluntariado desde el año 1958, particularmente en el hospital, donde atienden a los enfermos, dándole comida, entregándole ropas, pañales o artículos de aseo a todo quien lo necesite, y lo más importante, la asistencia espiritual con oraciones. Tal ha sido el impacto que han generado estas prácticas pentecostales en la realidad de Sudamérica, que permanecen hasta el día de hoy. Aunque en la actualidad la salud es más accesible, siguen habiendo falencias, ya que aún hay muchas enfermedades que no están cubiertas por el sistema, lo que provoca que la gente de escasos recursos muera esperando un tratamiento. Es por esto que las personas se acercan a la iglesia buscando la voluntad de Dios. Los milagros siguen ocurriendo en pleno 2021. Y me dieron un certificado y mi invalidez era del 80%. El certificado del CONPIN. Me dieron la invalidez total por toda la vida pensionada y también quedé en la Fundación Daya, que es con la marihuana. Cuando esto ya nada podía hacer algo por mí, llegaron unos pastores a mi casa y vinieron a orar. Y desde ese momento yo sentí cómo salió la fibromialgia de mi cuerpo. Yo sentí que de cada lado de mis hombros salió un saco de cemento. Y eso salió volando. Y se sintió en la casa un viento que salió por fuera de la ventana. Los pastores se fueron y no se dieron cuenta de lo que pasó en mi cuerpo, sino que yo cuando me paré del sillón y comencé a caminar, vi que podía caminar derecha, que podía hacer estos movimientos, que podía sentarme y pararme del sillón sin dolor. Y ahí yo descubrí que lo que hizo fue que Dios me sanó. Desde ese momento ya no tomo medicamentos, esta receta ya de todo es antiguo, no voy más a terapia, ya no, adiós la fibromialgia, adiós las depresiones, ya no tomo los anticoagulantes del síndrome antifosfolípido y ya de esto van más de 3 años. Esa es mi sanidad por fe. Como reflexión que tomamos de este microdocumental es que este tipo de medicina que no es convencional, un tipo de medicina que se basa netamente en la fe y que se diferencia de muchas otras donde hay ciertos rituales o ciertos pasos a seguir, acá es distinto. Acá solamente se necesita de fe.
Como vimos en el desarrollo del trabajo, en el Antiguo Testamento la gente utilizaba el aceite como una manera de ungir a las personas enfermas, y con la llegada de Cristo al mundo y el Nuevo Testamento, esto es solamente por la fe que tenga la persona y por la voluntad que tenga el Señor de sanar al enfermo. Lo podemos ver con un ejemplo en la Biblia, de la mujer que tenía un flujo de sangre abundante y que cuando escucha que pasa el maestro por la ciudad, ella va y se mete por la multitud y solamente con tocar su manto, ella fue sanada. Entonces, ni siquiera se necesita una oración para poder ser sanado. Y eso es lo que los fieles creyentes transmiten a la comunidad. Satisfactoriamente a la pregunta de investigación. Y es que aún en el siglo XXI, con un avance tecnológico en la medicina tradicional, la Iglesia Evangélica Pentecostal ha sabido llevar estos cambios y esta progresión de la medicina convencional y ha sabido posicionarse en un lugar de importancia en la comunidad. Hasta aquí llegan aún muchas personas diariamente para ser sanados. Muchas veces por problemas económicos no pueden costearse tratamientos que son muy caros, y también porque hay a veces enfermedades que se escapan de las manos de la ciencia y la última opción es recurrir a la fe y a la voluntad de Dios. Acá los hermanos y la gente llega para ser sanados. Entonces podemos llegar a una conclusión final de que sí, de que la Iglesia Evangélica Pentecostal es una manera alternativa a la medicina, es una manera efectiva. Ya vimos que los milagros aún están presentes y que es un sistema que se inserta en la interculturalidad que vivimos específicamente aquí en Chile.